Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Debate clave en Cava a 3 semanas de las elecciones. Sugestiva visita de jefe militar de Estados Unidos. Caso Libra, diputados interpelan a Guillermo Francos y Cuño Libarona. La inflación no da tregua y en abril vuelven a dispararse los precios. Buenas tardes, nuevo programa desde el canil. Tenemos a 4 perritos, no tenemos a 5. ¿Qué pasó? Mira, quedó uno ausente. ¿Conan no está? ¿Qué pasó? ¿Es un homenaje a Conan? ¿Se fue? ¿Es un homenaje a Conan, chicos? Conan siempre Sí, está. Siempre. Está en nuestros omnipresente, corazones. en otro plano está. Claro, está buena esa referencia, Nati. Vive en todos nosotros. En nuestros porque corazones. todos somos un Ahí lo poquito ves, Conan. ¿no lo ven a Conan? ¿Está ahí? ¿En serio? ¿Está ahí? ¿Lo A ver. ves? ¿Te ¿No dice lo algo? A ver ¿Te si dice algo, sale. Franco, Conan? ¿Saldrá? Me está comunicando por el canal de luz. Da Guarda consejos. que muerde, guarda que muerde. ¡Ay! ¡Ah! Está comiendo ahora. Bueno, lo vamos a dejar un poco encerrado para Dale, que sí, por favor. tenga una mejor vida, me parece. Sí, le tengo miedo a esto. Quieto, Conan. Le tengo miedo a esto. Qué lindo, chicos. Conan está, y el que también está, pero desde el Congreso, Julián de Imperio, porque hoy los diputados interpelan a Guillermo Francos por el criptoescándalo. Julián de Imperio, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿Todo bien? Me tendría que haber traído un canil acá para que no estuviera ausente. O que salgas desde dentro de un canil en el Congreso, ¿no? Claro, sería bueno, estaría divertido. Alguna vez vamos a ver si me dejan entrarlo. Pero sí, exactamente, está el jefe de gabinete siendo interpelado. La verdad es que se demoró todo muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, hoy los diputados que tenían especial interés en que se diera esta sesión se levantaron con la noticia que encima se enteraron por los medios de comunicación que el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, no iba a venir. Estaba incluido, obviamente, Luis Caputo, el ministro de Economía, ya había anticipado que no iba a venir, pero por lo menos contaban con que iba a venir Cuño Libarona. Finalmente no vino. Eso generó un nivel de indignación. ¿Por qué no fue, Julián? Bueno, aludió a motivos de agenda que lo complicaban para venir el día de hoy. Eso hizo que, obviamente, son poderes distintos, el Ejecutivo y el Legislativo, siempre hay cierta pica. En un momento Germán Martínez de Unión por la Patria decía, si hablamos de empoderar al Congreso, de volver a la vieja política, tendríamos que hacernos notar, hacernos respetar, y la Constitución establece bajo sus reglamentos que tenemos la potestad de llamar a cualquier ministro a que venga a ser interpelado y lo tiene que cumplir. Entonces, si no lo puede cumplir, todos los citados tenemos que llamar a un cuarto intermedio, votarlo ahora mismo y, bueno, básicamente establecer una nueva fecha para la semana que viene para que sí no haya algún problema de agenda, vamos a decirlo entre comillas. Entre comillas, claro, porque Sí. a ver, qué más importante que dar explicaciones en diputados, ¿no? Porque encima eran 4 los funcionarios, era el Guillermo AGN. Francos, era Caputo, Luis Toto, era también Cuño Libarona y el presidente de la Comisión de Valores, Silva, ¿no? CNB, Silva. sí. Silva. Bueno, Silva. en el caso de Silva es un poco más técnico el tema porque sí, efectivamente, él no tiene una obligación, por lo menos bajo lo que dice el artículo 101 de la Constitución, que habla de la posible citación a ministros, y el reglamento interno de la Cámara de Diputados también agrega a secretarios, es decir, no es el caso de el titular de la Comisión de Valores que encontró ahí como un artilugio legal para no tener la obligación de venir. Obviamente Francos, lo dijimos acá, sí tiene una responsabilidad mayor porque se le puede pedir una moción de censuras, hasta incluso se le puede pedir, digamos, que se lo remueva de su cargo por no asistir. Por eso lo tenemos acá, y aunque se demoró durante las primeras 2 horas por todo este debate interno de si iban a hacer una moción para ir a un cuarto intermedio, para que también asistieran el resto de los ministros,
Finalmente se votó a mano alzada, se decidió que, ya que estaba Franco ahí, hablara y en todo caso dejar para el final de esta sesión de hoy la votación de a ver si vuelven a llamar a Caputo y a Cunioli Varona. ¿Qué es el miedo que tiene el oficialismo? Básicamente, bueno, que hoy considera un quórum muy justito, 129, y la verdad es que muy probablemente para esta sesión, que se espera que se va a extender todavía bastante tiempo más, el miedo es que no quede quórum suficiente para que se vote ese nuevo llamado a los ministros. Ahora, perdón, hay un tema también sobre lo primero que decía de los libertarios con hacerle frente a las responsabilidades. Luis Caputo hoy a la mañana estaba en un congreso de economía, el Expo EFI, después faltó al congreso. Cunioli Varona tiene miedo también, parece, de enfrentarse a los diputados. Lo mismo pasa con Adorni, que tiene miedo de que le repregunten periodistas, por eso pide un botón de censura y tampoco va a los debates. Tiene un tema los libertarios, ¿no? Con enfrentarse a las responsabilidades o enfrentarse a gente que piensa distinto, porque capaz tienen miedo de la repregunta, no sé. Sí, totalmente, Zeta. Bueno, si nos tenemos que basar por el comportamiento en general del Ejecutivo, es casi un desprecio el que se le ha dado a esta casa desde que se lo llamó, desde el presidente mismo lo llamó nido de ratas, y uno de los primeros intentos en la ley bases, que después no terminó saliendo, incluía tantas facultades delegadas que básicamente el Parlamento iba a quedar cerrado, sí. Claro. Así que tiene bastante sentido con lo que decís. Ahora bien, sobre el tema Libra, lo que dijo Franco hasta ahora, mientras sigue en este momento la interpelación y las preguntas de la mayoría de los miembros de Unión por la Patria, hasta ahora Franco lo que dijo fue negar absolutamente todo, ¿no? Dijo que nunca, negaba rotundamente que hubiera habido coimas hacia el entorno de Javier Milei para influir en sus decisiones o mismo tener reuniones con empresarios, ¿sí? Esto se había dicho también mucho. Después negó que Libra fuera una moneda vinculada con el presidente y que incluso cuando se tomó conocimiento público del problema que estaba generando, ahí se decidió borrarla, pero que Milei lo difundió porque era información pública. Y acá nos metemos en un tema sensible porque Unión por la Patria lo que le decía es, no, Milei, por los tiempos en los que se publicó y por los tiempos que después se conoció de cuando se creó la criptomoneda, fue el primero en todo el mundo en hablar de Libra. Con lo cual, ojo, porque lo que Franco se está diciendo no tiene mucha consistencia con ese tema, ¿no? Ahora, Julián, también Franco argumentó que el presidente estaba en la Quinta de Olivos cuando tuiteó. Lo escuchamos y después lo analizamos. El lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación. Se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver, Julián, que esté en la Quinta de Olivos a que esté, no sé, con Yuyito González en un hotel alojamiento? ¿Qué cambia? Bueno, ahí va. En breve, ahí está, Julián. ¿Qué cambia, que esté ahí o en Tahití el presidente? No si es nada. el presidente de Argentina. La verdad que absolutamente nada. Como vos decís, Fede, en este caso el presidente se lo está cuestionando por promocionar, bueno, desde el lado de presidencia dicen solamente difundir una criptomoneda que terminó siendo una estafa total, y lo único que hace Franco de alguna manera es reconocer todo el vínculo, no solo de Milei, sino de su entorno, de Karina Milei, de Manuel Adorni, teniendo reuniones en Casa Rosada con, por ejemplo, Mauricio Novelli, Hayden Davis, Julián P., todas personas que terminaron estando involucradas en este escándalo. Ahora, ¿y qué dijo sobre esas visitas, no? Porque obviamente nos enteramos por los ingresos a la Quinta de Olivo y a la Casa Rosada que toda esta gente hasta sacó fotos, los hemos visto. ¿Se habló del vínculo que tenía el presidente con Novelli, con Davis? Sí, se lo preguntaron y básicamente Franco se remitió a decir un poco la versión oficial que había dicho Milei. ¿Se acuerdan en esa famosa entrevista con Jonathan Viale?
porque dijo que se conocían con Novelli desde el 2020, porque Milei en la academia que tenía Novelli daba algunas clases de finanzas y no mucho más, que digamos el vínculo arrancó ahí, pero se remitió como un poco en ese sentido, leer el guión oficial. Claro. Hay un tema también que, suponiendo que el presidente estaba en la Quinta de Olivos en el momento del tuit, eso no lo exime de ningún tipo de responsabilidad. De hecho, Alberto Fernández, en el momento de la foto con Fabiola Yáñez, que fue el peor escándalo de ese gobierno, estaba en la residencia de Olivos también. Entonces, ¿podía haber alegado a Alberto Fernández, bueno, pero yo estaba en la Quinta de Olivos, no estaba ejerciendo el rol de presidente? No, así como tampoco Milei puede decir eso ahora. Es un desquicio plantear eso como argumento. Alberto estaba también en la residencia de Olivos en el momento de la foto. Bueno, es un argumento que usó Alberto justamente para que no interviniera, ¿no?, la justicia federal. Pero también ahí cuando se los escucha hablar de la Quinta de Olivos, también tenía que ver con una estrategia para que la causa quedara en los tribunales de San Isidro. Algo que ya está zanjado porque la Cámara Federal de San Martín dijo que bueno, tiene que intervenir Comodoro Pi, que la causa no... Que es federal, es un delito federal. Ambos son jurisdicciones federales, pero la Cámara de San Martín dice, no, bueno, tiene que intervenir Comodoro Pi, porque justamente lo asocian a Milei como cabeza de Estado, ¿no? Claro. Juli, ¿dijeron algo sobre el rol, por ejemplo, de Santiago Caputo, de Mariano Cunio Libarona en sí? Porque en algún momento se había dicho que Cunio podía llegar a dejar el Ministerio de Justicia para asumir la defensa del presidente. Exactamente, bueno, es el momento que después termina recortándose de esa misma entrevista que interviene Caputo, pero no, Francos lo que dijo fue que Mariano Cunio Libarona justamente no podía intervenir en la defensa porque legalmente estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público, ya siendo ministro de Justicia. No podría defender a Javier Milei en este caso, Juli, en esta historia, sí. A propósito de la ausencia de Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, habló Miguel Ángel Pichetto. Lo escuchamos. El reglamento interno de la investigadora, historia y precedente de este Parlamento, establece la facultad de la comisión de citar a cualquier testigo y, si es reticente, convocar a la fuerza pública, como también es posible llevar adelante allanamientos mediante decisión judicial a pedido de la comisión investigadora. Por lo tanto, no dramaticemos. Es grave que no vengan, es grave que no vengan. Lo vengo sosteniendo largamente, que el señor Caputo y el ministro tienen que venir. ¿Es posible, Julián, traerlo o llevarlo al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, al Congreso por la fuerza pública? ¿Puede ser posible eso? Es posible, y a lo que se refería Pichetto en ese caso es algo que va a pasar mañana, porque mañana se debería constituir finalmente la comisión investigadora, y la comisión investigadora va a tener un plazo de 90 días para funcionar, y ahí sí, por ejemplo, podrían citar a estos funcionarios que hoy no están yendo. Entonces, claro, lo que dice Pichetto es cierto, es grave, porque aparte en un momento se habló de que Caputo ni siquiera tampoco participó para explicar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre el presupuesto 2025 que tampoco fue enviado al Congreso. Entonces a Caputo ya le vienen guardando bastante bronca en el Congreso. Pero claro, lo que dice Pichetto es, tenemos acá al jefe de gabinete esperando hace 2 horas, hagámoslo pasar, escuchémoslo, hagámosle las preguntas, y cuando se constituya la comisión investigadora, también volvamos a llamar a estos funcionarios. Julián, los que están declarando ahí, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, Cunio Libarona, que no fue, en realidad no tienen mucho que ver con Libra. Los que sí tienen que ver, vos lo contaste en otras ocasiones, no fueron citados al Congreso, ¿no? Empezando por la hermana Karina Milei. Exactamente, bueno, Karina Milei y Manuel Adorni, obviamente, de un lado el entorno familiar y más cercano a Javier Milei, y del otro también un lugar sensible, porque además de que Manuel Adorni es uno de los funcionarios más queridos y más cercanos al presidente, también es ahora el candidato, lo vamos a ver en un ratito en el debate para legisladores porteños. Entonces, claro, imagínate lo que hubiera podido significar tener la foto de Adorni en el Congreso siendo interpelado, justo cuando está anunciando su candidatura en la ciudad de Buenos Aires.
parte de lo que se negoció para que terminara habiendo una interpelación, una creación de una comisión investigadora, para que los sectores quizás más dialoguistas con el gobierno, no estamos hablando de Unión por la Patria, tiene que ver con haber sacado de esta lista de funcionarios a interpelar a esas personas cercanas. Hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Bueno, Julián, en breve vamos a volver con vos. Va a ser una tarde y una noche muy agitada porque va a haber francos para rato, así que en un rato volvemos. Muchas gracias. Bien, Luciana Bertoia, vamos a hablar de un tema realmente inquietante porque Amnistía Internacional advirtió sobre la era Milei y los derechos humanos. ¿De qué se trata esto? Amnistía Internacional todos los años publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y esta vez hizo un capítulo sobre la Argentina que tiene un título bastante elocuente, ¿no? Se refiere al año 2024 y dice 12 meses de gestión, que hemos debatido muchas veces acá, que tiene que ver con el cercenamiento a la libertad de expresión. Lo que dice Amnistía Internacional es que con Milei se achicó el espacio cívico. Habla de una confrontación violenta e intolerante de prácticas autoritarias también del gobierno, de la utilización de discursos de odio y de desinformación y de una abierta cacería en estos términos. Es muy duro el informe. Que suele usar Amnistía Internacional. No, para nada, para nada. Amnistía Internacional es una organización con sede en Londres que después tiene filiales en el mundo, que desde los años 60 monitorea la situación de derechos humanos, pero siempre evita los adjetivos, ¿no? Esto remarca la preocupación que hay. Habla de una abierta cacería contra todos aquellos que critiquen al gobierno o a funcionarios del gobierno y también hace una especial mención al ataque y hostigamiento que sufren los periodistas. Habla de al menos 30 casos, bueno, da algunos nombres, habla de la violencia contra periodistas varones, nombra a Jorge Fontevecchia, Joaquín Morales Solá, Martín Rodríguez Yebra, Marcelo Bonelli, Lanata Longobardi, pero también hay un apartado sobre la violencia diferencial sobre las mujeres periodistas. Claro. Ahí cita, por ejemplo, a María O'Donnell, Silvia Mercado, María Laura Santillán. Hay otro apartado que tiene que ver con libertad de expresión y asociación. Cuando habla de esto está hablando de la protesta y básicamente dice que desde que Patricia Bullrich firmó en los primeros días de gobierno la resolución 943, el protocolo antipiquetes, la protesta pasó a ser considerada un delito por este gobierno. Y ahí también menciona el uso desproporcionado de armas menos letales, que, bueno, tenemos un claro ejemplo, no es 2024, pero es 2025, con lo que pasó con Pablo Grillo el 12 de marzo. También menciona el uso de las balas de goma disparadas en la parte superior del cuerpo. Bueno, alguien que se da cuenta, ¿no? Porque la verdad que el gobierno parece no darse cuenta de lo que hacen, o no se quieren dar cuenta, ¿no? De lo que hacen los parece efectivos. Que fue bastante intencionado, ¿no? Sobre todo en las primeras protestas, y ahí ha quedado un caso muy emblemático, que es el de Matías Aufieri, el abogado del CEPROD, que fue atacado. También menciona detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta. Incluso en el informe aparece mencionado el fiscal Carlos Stornelli, que te acordás que cuando es la represión del 12 de junio del año pasado, él toma el tuit del gobierno que hablaba de un intento de golpe y con eso fundamenta más de 30 detenciones. Bueno, un apartado con cibervigilancia, porque recordará Fede que Patricia Bullrich también dijo: yo voy a usar la inteligencia artificial para perfilar gente. Voy a encontrar delitos. Una avanzada. Bueno, que tiene algunos problemas, ¿no? Porque sí, obvio, todos. Todo eso tiene que ver con cierto sesgo, ¿no? Entonces van a buscar siempre a las mismas personas.
Otro tema mencionado en el informe de Amnistía Internacional tiene que ver con la limitación al acceso a la información. Esto tiene casi un nombre, no te voy a decir apellido, pero tiene un nombre, Conan. Ah, tiene nombre. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y con el decreto limitaron lo que era la información pública, porque decía, bueno, hay algunos asuntos que son privados. Por ejemplo, ¿cuánto alimento le compra el presidente a sus perros? ¿Cuánta gente va a verlo a Olivos? O si están vivos o no. Claro. Si cuenta los que están ahí corriendo o no, ¿no? Porque a veces le erra por uno. Sí, bueno, otro de los apartados tiene que ver con el crecimiento exponencial de la pobreza. Amnistía también menciona la situación de los jubilados, que son los grandes protagonistas de las actividades públicas los miércoles en la zona de Congreso. Habla de la reducción del valor de las pensiones. Menciona que más de 3 millones de jubilados están por debajo de la línea de la pobreza. Habla del fin de la moratoria y del recorte en medicamentos. También todo lo que se fue serruchando, toda la motosierra que fue pasando contra los derechos de las mujeres, desde recortar en un 98% este programa Acompañar, que presta asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género durante 6 meses, es decir, bueno, va a ser en 3 meses. Habla de recortes del 98%, recortes también en la línea 144. Y uno de los temas que menciona también es la falta de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto resumido hablando de un clima de violencia y hostigamiento desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Me imagino que Javier Milei se ahorra en papel higiénico y deja este informe ahí al costadito del baño, ¿no? Porque la verdad que mucha importancia no creo que le dé, Luciana. No le da mucha importancia a los organismos internacionales. A nadie. Y acordate que hubo un caso particular con Amnistía Internacional, que fue cuando reprimieron a Fabricia Pegoraro, la nena de 10 años que la gasearon. Amnesty sacó un tuit y ahí Patricia Bullrich salió directamente a atacar a la organización. Pato. Que al que la gaseó lo ascendieron. Claro, sí. Abrazo, medalla y beso. Franco Lidner, vamos un poquito a la agenda local / internacional, porque lamentablemente se nos fue el Papa Francisco y hubo muchos líderes mundiales, Donald Trump, Macron, bueno, también estuvo el presidente argentino Javier Milei. La que no estuvo fue Lilita Carrió, con lo religiosa y católica que es. ¿Qué pasó? Sí, vos sabés que fue todo el mundo a despedirlo al Papa Francisco, cientos de miles de fieles, líderes de todo el mundo, como decías vos. Faltó una vieja amiga / enemiga, según la época, que es Lilita Carrió, que le dedicó un tuit muy sentido, le dijo: descansa en paz, querido amigo, después de decir otras cosas. Descansa en paz, querido amigo. No fue porque sabemos que está mal de plata, está corta de plata. Ella dice que la luz que le viene es muchísimo. Sí, la luz le viene mucha plata, el gas también, está gastando muchísimo. Vive en provincia. Exaltación de la Cruz. Sí. Un lindo lugar que eligió por el nombre, Exaltación de la Cruz. Así que no fue. Pero vamos a contar un poco la historia de Bergoglio y Lilita, que es interesantísima. Vos sabés que Lilita no es católica desde siempre. Lilita Carrió era una agnóstica, una atea que leía a los existencialistas. ¿Era atea Lilita? No me la imagino sin un rosario. Para mí nació con un rosario puesto. No. La que la convierte al catolicismo, lo contamos acá, es una vidente con la que ella quedó embelesada, que se llama Andrea Pariente. Una vidente que la inicia en la lectura de la Biblia y a la que ella después le copia las profecías a esa vidente. Bueno, en el año 2001, Bergoglio la hace llamar por su vocero Guillermo Marcó, porque quería conocerla. Ya Lilita era una católica mediática que estaba ahí en la cresta de la ola, y se convierte con el correr de las semanas, de los meses, en confesor de Lilita. Entablan una relación muy... Sí, ya te voy a contar qué trabajo, porque hay cosas que lo sorprendieron muchísimo a Bergoglio y las comentó, por ejemplo, a su vocero Guillermo Marcó.
Vio en Lilita a alguien muy, muy creyente, incluso más que él mismo, que siempre ha tenido algunas dudas. Sí. De vez en cuando el Papa ha tenido dudas con Dios y lo ha expresado públicamente. Por un amor, Lilita no. una vez. ¿Sabes lo que le dijo Lilita a Jorge, Bergoglio? sí. Que había presenciado, había visto al Espíritu Santo. ¿En serio? Le ¿Dónde? decía, ¿cómo el Espíritu Santo? Le dijo el Papa. No sé, delante de ellos, sí, se me aparece, es como la lombriz. Viste que Conan, ¿La lombriz? Milei tiene a Conan, con un canal de luz para hablar con Dios. Sí. Ella tiene una lombriz, que es el más Espíritu, humilde, digamos. ¿No es como el una Espíritu paloma el Santo. Espíritu Santo? No, ahí notó un debate sobre si es una lombriz o paloma. algo. Se achicó un poquito. Hay todo un debate sobre si es una metáfora o si es algo, una persona, el Espíritu Santo. Como el pajarito de Chávez también esto, lo de Carrió, ¿no? En el caso de Lilita es una No es lombriz. algo físico para mí, ¿no? Una No lombriz. es algo físico. No, bueno, es Una el debate lombriz, que hay diría un eclesiástico, vecino Claro. mío. un debate religioso que hay. Pero que no es una lombriz, estamos todos de acuerdo No, que estamos no de es acuerdo, una sí, lombriz. claro. A lo sumo la paloma, Este, como dijo Lucho. Mira, no es el único Bergoglio que fue testigo de este tipo de comentarios. Raúl Alfonsín en vida, Ajá. Uy, pobre, ella le ¿te dijo escuchó? que había entablado contacto con la Virgen María, que se le había aparecido la va por Virgen todo. María. Sí. Vos sabés que no es la única que habla con Dios. Está Milei que habla con Dios y está ella que habla Cabeza a con cabeza Dios. están. Para entrar a la Cámara de Diputados no te hacen un Un estudio psicotécnico, Psicotécnico, no. psicotécnico, no te lo Porque hacen. Milei No se te negó lo- a que le hagan estudios psicotécnicos en el debate. Te digo Lo más, tendría que haber cuando hecho antes. Milei llama a Dios vía Conan y le da ocupado, es que está hablando Lilita en ese momento. Línea ocupada, le dice. Línea ocupada Claro. y viceversa. Se cayó la Es señal. un chiste que ya hice, pero me gustó, así que Está lo voy bueno, a... repetilo, Los repetilo. alemanes El repetimos los público se chistes. renueva, yo no lo había escuchado, me gustó. Exacto. Vos no estabas, por eso, Por eso, te lo cuento, porque la verdad público que se renueva. me pareció muy ingenioso de mi parte, entonces te lo cuento. Un 10, Me un quiero, 10. me Cero quiero. modestia. Bueno, volvamos a Lilita y Dale. Bergoglio. Por favor. Bergoglio fue el que acercó a Lilita con Gaby Michetti, que fue mucho tiempo gran valor. su amiga del alma, porque les decía, busquen caminos en conjunto. Bergoglio quería una oposición que no estuviera tan fragmentada. Entonces que Lilita, Michetti, los radicales terminaban armando eso que terminó pasando después, que fue Juntos por el Cambio. Exacto. Bueno, pero esto fue bastante antes lo que les decía Bergoglio. No la escucharon mucho porque por más que fueron muy amigas, se enfrentaron en elecciones, año 2009 en Cava, Sí. las legislativas de Cava del 2009, Lilita por un lado, Michetti por el otro, una campaña en la que Michetti en un momento se quebró y le dijo, yo no sé qué hago con esta gente, con los negocios de Nicky Caputo no los ¿eso puedo ver dijo? más. ¿Sabes Y ahí qué? empezó a atacar Sí a lo dijo, Macri. porque ¿sabés quién lo contó? ¿Quién lo contó? contaron los voceros de Lilita Carrió, me lo contaron a mí. Ay, Así ay, que es ay. algo que pasó. Y a partir de que trascendió ese dato, bueno, todo mal entre Lilita y Michetti. Lamento si tuvimos algo que ver en la revista Noticias. Creo que sí. Pero sí. O sea, Una cosa más. Sí, Dale. decime. Lilita, ¿cuándo se empieza a alejar de Bergoglio? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo ¿Cuándo? sube como papa? Sí, no, después. Cuando nunca lo fue a ver como papa, aclaremos, nunca viajó y se jactaba de eso. Cuando Mirá vos, va ¿por Macri qué, no? en el 2016 y el papa le pone esa cara tan... pocos amigos. de pocos amigos, para no cara decir de de culo. Que también se la puso Trump, que también se la puso varios Exactamente. otros. Y a partir de ahí, bueno, Lilita se replanteó algunas cosas porque Macri era su socio político. En el año 2022, ya con el albertismo en el gobierno, el Papa cuando recibe a Capitanich, ahí Lilita explota. Dice que sentía vergüenza como católica por el Papa que tenían y Mirá que vos. estaba muy orgullosa de no haber ido nunca durante los 12 años de papado de Bergoglio a verlo. O sea, Pero Capitanich bueno, fue el ahora colmo. ahora cambió Sí. y le mandó saludos a su querido amigo, entrecomillado, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque después Esa de... es
la historia entre Lilita y Bergoglio. Después de decirle tantas cosas, después la gente se va amigando, un Milei arrepentido de las cosas que dijo, Lilita con ese posteo, ¿no? Bueno, tendrían que ver lo que hizo el Papa Francisco y las cosas que ha hecho, no solamente como Papa, sino como arzobispo y como católico aquí en la Argentina, para tenerle un poquito de respeto a Jorge Bergoglio. Bueno, chicos, vamos a una pausa rápido, 2 minutos, y enseguida volvemos con más desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Mogul Jelly Beans. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya.
Segundo bloque desde el Canil. Estamos en comunicación nuevamente con Julián de Imperio, que desde el Congreso, y también abro aquí al piso el debate, justamente sobre el debate que se va a dar a la noche de los candidatos porteños, o sea, legisladores porteños. Un día bastante agitado porque va a durar, me avisan, Juli, casi 3 horas. Es un montón, Juli. Claro, como es tan largo, la idea justamente era que... Claro, la idea por eso es que se pensó de esta manera, para que sea el legislador el que elija dónde poner el foco de lo más importante en materia de lo legislativo que va a tratar de llevar si es finalmente electo y va a la legislatura, ¿no? Entonces, va a tener 2 minutos para exponer en ese foco esa propuesta legislativa y después va a recibir por sorteo, que ya ese sorteo ya se hizo, 3 preguntas de distintos candidatos, ¿sí? Esos van a tener 20 segundos para hacerle las preguntas y después, ahí sí de vuelta, 2 minutos para que responda a esas 3 preguntas. Finalizado eso, va a haber 1 minuto y medio para que cada candidato termine, digamos, de un discurso final. Ahora, lo que estaba viendo a partir del sorteo de las preguntas es que va a haber algunos cruces interesantes o picantes porque Adorni va a recibir, por ejemplo, preguntas de Ramiro Marra, hermoso, que recordemos. Lo quiero ver. Y la reta con los penates también. Marra acaba de decir que él propicia las ideas de Milei, pero bueno, o sea, es lo mismo. Ahora, yo le quería preguntar a Juli, digo, me da la impresión de que la campaña electoral fue una campaña más que legislativa, una campaña nacional. Hoy veía los spots que acaban de publicar los principales candidatos. Santoro parece que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Adorni parece que quiere ser, no sé, candidato presidencial. Digo, no hay una temática, ¿no? Que tenga que ver con las legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente. Bueno, en parte lo de Santoro es cierto porque ya fue candidato, de hecho me decían, fue candidato, digamos, a jefe de gobierno, más allá de que no es lo que se va a votar ahora, pero la proyección que siempre tuvo ya se presentó en 2 ocasiones distintas Santoro, y un poco lo que dicen las encuestas es que se mueve en el ala de entre los 25 y 30 puntos, digamos, si hace unas grandes elecciones va a estar más cerca de los 30, si no más cerca de los 25, 22 puntos. O sea, Santoro mantiene la imagen que tuvo siempre y por eso me decían un poco también de Unión por la Patria, va a ir tranquilo. Vieron que bajó un poco su perfil los últimos días. Porque, claro, la idea es que él se queda esperando, viendo cómo, digamos, todo el resto del arco político más de derecha, ¿sí? O el oficialismo, Marra, Adorni, los Penato por el PRO, está muy atomizado, digamos, una propuesta que es bastante parecida. Entonces, de alguna manera, Santoro puede ganar las elecciones sin haber mostrado un gran crecimiento en su imagen, sino que simplemente viendo cómo la derecha se divide. Y por eso les decía, va a ser muy interesante, porque más allá de que Marra evidentemente reafirma el modelo Milei, fue expulsado de la Libertad Avanza y tiene que comer votos de ahí. Hay que ver, ¿no? Si le termina siendo más funcional al PRO, porque le come un poco. La disputa finalmente termina siendo entre la Libertad Avanza y el PRO. Sí. Pero, Juli, sí. Te quería hacer 2 reflexiones. Bueno, reflexiones barra preguntas. Primero, los Penato va a ir, obviamente, pero no habló mucho en campaña en los Penato, habló más Mauricio Macri. Tengo miedo de que se descubra una máscara y aparezca Mauricio Macri en lugar de los Penato, porque no se le escuchó mucho a los Penato, ¿o estoy equivocado? No, tal cual. Bueno, eso tiene que ver con la decisión justamente de Mauricio Macri, ¿no? Él dijo que se iba a poner la campaña al hombro. Demasiado al hombro, se la cargó completamente. Totalmente. A los Penato. Y hay que ver qué termina pasando en las elecciones nacionales, ¿no? Con Mauricio Macri. Él dice que no quiere ser candidato, finalmente habrá que ver, pero sin ninguna duda que sabiendo que los Penato era una candidata no tan conocida, o no con una imagen tan fuerte, recordemos, se había hablado, por ejemplo, que el candidato iba a ser Fernán Quirós, o sea, tenía una gestión, tenía un poco más la cara visible de haber sido un ministro también en la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en los Penato era diputada y hasta hace un tiempo ni siquiera era tan cercana a Macri. Digamos, claro, por eso, votaba en contra, inclusive. El tema, Juli, es que, bueno, mucha gente que bueno, aquí viste que uno empieza a preguntar a quién vas a votar, y a mí me dicen a Macri.
Claro, ¿entendés? por eso, o sea, porque porque no no conoce tienen mucho. reconocida a la candidata, Es tremendo básicamente. eso. Es el partido. O sea, Claro, van a ir a votar es al lo partido amarillo, digamos. o a Macri, básicamente. Ahora, Juli, Totalmente. la segunda cuestión para que me quede más que nada ya entendido. O sea, van a hablar los 17 un minuto y después cada diputado va a recibir preguntas de otros 2. ¿Es así? Exacto, bueno, los 17 tienen 1 minuto inicial para presentarse, después tienen 2 minutos más para esta propuesta Ok. legislativa donde hablan de lo que quieran, de digamos, lo que quieren poner eje, y recién ahí después sí reciben estas 3 preguntas que, bueno, después los Penato va a recibir también preguntas de Adorni, eso va a ser interesante Epa, lindo. también. Y Santoro también va a recibir preguntas de Adorni y de Alejandro Kim, el candidato de Guillermo Moreno. Picante. Así que va a haber cruces interesantes Eso va a como ser para ver divertido. hoy a la noche. Igual, chicos, no es por nada, pero yo ya anticipo que va a ser un embole. ¿Pero por qué? Porque Chicos. sí, 17 tipos ahí en pantalla candidatos, es cierto. son un montón. No es por nada, El problema es que pero no hay paso. El problema es que no hay paso porque si no imagínate escuchar 2 se hubiera minutos. filtrado esto en las pasos y te quedan 5 4 o 5, candidatos, claro. 6 candidatos. Nosotros igual mañana le vamos a traer, ¿no? Todos los condimentos del debate, ¿no? vale. Lo gracioso, Vas a lo quitar lo divertido. aburrido y ponerlo picante. Exacto. Pero te digo que va a ser... Va a ser un el tedio. rating, el número del rating, si llega a los 5 puntos, va a ser Todos demasiado. nosotros lo vamos a ver. Es que claro, chicos, también hay que pensar que, por ejemplo, nosotros lo tenemos como a Ramiro Marra como un candidato muy reconocido, bastante popular, porque también viene de haber sido candidato a jefe de gobierno en las elecciones anteriores, pero lo que dicen las encuestas es que no llega ni a los 10 puntos. Entonces, si Marra, que también es una persona reconocida, está ya en el orden de cuarto o quinto, ¿qué podemos esperar si hay 17 candidatos? O sea, hay 13 candidatos por debajo de esa línea. Claro. Que no conocemos, que no sabemos ni las propuestas que tienen, no sabemos si finalmente van a poder entrar a la legislatura. Juli, a eso iba. Tanto el gobierno como el macrismo dicen, miren que va a ganar un peronista, miren que va a ganar Santoro, pero no hicieron absolutamente nada para que eso no pasara. Fíjate que son 4, son 2 libertarios y 2 macristas que se están dividiendo los votos del espacio de derecha en 4, contra un peronista que no tiene ninguna oposición. Que ni siquiera es peronista. Y que además es radical. Ni siquiera es peronista. Más radical, diría Moreno. Exacto, diría Moreno eso. Bueno, es un poco la línea que viene reclamándole Macri a Karina Milei, ¿no? Pero bueno, Karina Milei está decidida mientras hablan de una alianza en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. La ciudad definitivamente es el terreno en el que la Libertad Avanza, el oficialismo está dispuesto a darle una disputa, el oficialismo nacional, ¿no? Porque el PRO es el bastión en su ciudad, donde viene gobernando hace muchísimos años, muchísimas gestiones, y por eso pueden elegir una candidata como los Penato, que no tiene tanto renombre, y aún así Macri montarse al hombro la campaña y mantenerse entre los 3 más favoritos para estas elecciones. Juli, el tema es que si Macri se pone la campaña al hombro y le va mal, ¿qué pasa con el macrismo si pierde la ciudad? Claro, el bastión. ¿Se terminó? ¿Se terminó el PRO? Van a echar la culpa a Jorge, no a Mauricio. Claro, pero bueno. Entonces que haga campaña Jorge. Porque... Es que les doy un dato que es preocupante, porque si bien los Penato mide más o menos 15 puntos en las encuestas en la ciudad, el PRO a nivel nacional hoy está midiendo 8 o 9 puntos. Nada, Muy bajo. Juli. Muy Tremendo, bajo. tremendo. Julián de Imperio, allí en Congreso. Bueno, ¿qué día que tuviste hoy? Entre la exposición de Franco, allí en el Congreso por el caso Libra, y el debate que según Natalia Bacareza va a ser un tedio, vamos a decirlo así, políticamente correcto. Pero bueno, hay que verlo, hay que enterarse de las cosas de la ciudad. Como el Grupi, que está en todos lados. Exacto. Muchas gracias, Julián. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, Natalia Bacareza, en los últimos días hubo una presencia muy sugestiva de un jefe militar en Estados Unidos, que no se dio mucha bolilla al respecto. No. ¿Quién es? Es medio embole también, ¿no? No, ¿por qué? Todo es aburrido para vos hoy, Nati. No digo la visita, pero digo que no haya trascendido demasiado. La idea es que no trascienda demasiado, Claro, a ver. que un jefe militar, el jefe de Comando Sur de Estados Unidos, Es importante que venga. exactamente, ¿Pero para qué haya vino? llegado a la Argentina. Sí. Se va a reunir 2 veces con el presidente de la Nación. Hoy ya lo hizo antes del mediodía en la Casa Rosada. Hubo fotito, ¿sí? Si la tenemos por ahí también
para mostrarle. Estaba el ministro de Defensa, Luis Petri, que también lo recibió en su propio ministerio. Y esta noche van a compartir una cena en el Palacio Bosch, ¿no? Que es la sede de la Embajada norteamericana. Topísimo. Ahí lo estamos viendo a Alvin Holsey. Sí, que es, ¿se acuerdan de aquella malvada que en algún momento mostrábamos que era Laura Richardson? Que claro, decíamos, que se reunió con Cristina, ¿no? En algún momento sí. La que hablaba de los, con Villarroel también. Naturales que tiene Latinoamérica, en particular la zona de Argentina. Sí, que Milei le tiró la alfombra roja cuando vino, ¿sí? La llevó a la Tierra del Fuego, que la acompañó incluso hasta Tierra del Fuego. A ver, ¿qué viene a hacer este hombre de la Argentina? Porque uno dice, bueno, obviamente esto es un gesto político que está teniendo Donald Trump con Javier Milei, ¿no? Hace, ¿cuánto? Una semana estaba el secretario del Tesoro, secretario del Tesoro diciendo que están dispuestos a darle más plata a la Argentina si hay una situación de shock internacional. El cruce, los viajes, ¿no? Que hizo Milei a Estados Unidos. El desembolso que le da el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Todo parece ser que Estados Unidos está políticamente o estratégicamente aliado al gobierno de Milei. Claro, ahora, ¿a cambio de qué, no? Claro, exacto. Ahí está el tema, porque en este caso es el jefe militar del Comando Sur. O sea, Argentina le sirve a Estados Unidos por una cuestión estratégica también. Sí, y también porque Estados Unidos quiere contener el avance chino, ¿no? Esa es la clave. ¿Por qué? Digo, están todo el tiempo queriendo ir a Ushuaia, Tierra del Fuego. Ahí hay una base naval, así es, una base naval que se está construyendo, que es un proyecto que viene del gobierno de Alberto Fernández, una idea de Jorge Tayana, y que se sigue impulsando, y Estados Unidos tiene la mirada ahí porque ya la puso China y Rusia. Sí, obvio. Ya quieren invertir ahí. Entonces dice Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando acá? Es un punto estratégico por la llegada, ¿no? Obviamente, al océano, o sea, a los mares. Lo mismo que es en Chile, Punta Arenas, que también tiene su base naval. Y ellos no quieren quedar afuera de esa posibilidad de ser un lugar donde puedan tener sus propios buques. Por supuesto, ¿no? que sí. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno argentino con esta visita? Que no hay ninguna idea, ¿no? O por lo menos proyecto o propuesta del gobierno de Estados Unidos de hacer una inversión en ese lugar o poner tanques o militares en esa zona. Que bueno, no lo sabemos. Sería un escándalo igualmente, ¿no? Sería un escándalo. Una base naval, uno tendería a pensar que tiene que ver con una base militar naval. Sí, o buques que controlen. Que sería un punto al lado de las Malvinas. Que no sería solamente en comercial. este momento está ocupada por Inglaterra, que pertenece a la OTAN. Estados Unidos también pertenece a la OTAN. La única hipótesis de conflicto que tiene Argentina es con Inglaterra por las Malvinas. Si tenemos además a la OTAN en Tierra del Fuego, es complicado reclamar soberanía. Ahora, Nati, también está la base china en Neuquén, si no recuerdo mal también, ¿no? Que en algún momento también se generó polémica. No es militar. Es más, civil. Sí, pero hay una base, digamos. Es una base que no se sabe qué hay, básicamente, porque nunca se ha visto. Se abrió, Se abrió en algún momento y se dijo que no se hacían trabajos militares, que era una base de investigación espacial, claro. Pero bueno, que no había... Y para abajo también, digamos, ¿no? Claro, sí, las dos. Bueno, la cuestión es que, bueno, esta visita de 3 días, relámpago, bueno, el secretario del Tesoro también estuvo 24 horas. Que vino a la Argentina y se volvió a Estados Unidos. Y se volvió a Estados Unidos. Fue a Chile, Brasil. Bueno, Holsey más o menos también, ¿no? 3 días, 2 veces se ve con el presidente de la Nación. Mañana está viajando a Ushuaia, no va a ir el presidente Milei. ¿Se acuerdan que yo recién les contaba que la última vez le habían tirado la alfombra roja a Richardson? Claro. Y bueno, en este caso, por problemas de agenda, dijo Milei, no va a estar. Entiendo que mañana, por ejemplo, va a estar participando de lo que es la campaña de la Ciudad de Buenos Aires con Manuel Adorni y tiene, bueno, otras cuestiones de agenda que le impiden sumarse a esta comitiva que llegó y que obviamente
la recibieron con bombos y platillos, incluso también el ministro de Defensa, Luis Petri. Me imagino que no va a ser la última presencia de este tipo en la Argentina, ¿no? Porque justamente este tipo, de esta clase de personajes tan importantes por el valor estratégico que tiene Argentina de cara también al continente de la Antártida. Bueno, Ezequiel Orlando, los precios no dejan de subir, ¿sí? A pesar de que el gobierno indique que va a bajar de acá a unos meses, los salarios pisados. ¿Qué nos espera de acá en más con la economía de bolsillo? Ese es el título que sugerí, que eligió la producción. La inflación no da tregua, pero te adelanto el título que va a usar Adorni, que van a usar los libertarios el mes próximo. La inflación en abril se tomó una segunda pausa. La baja de la inflación en abril se tomó una segunda pausa, te van a decir. ¿Por qué? Porque en marzo dijeron eso, los precios en marzo... el primer tiempo, diría Macri, ¿no? Sí, se tomaron un descansito, la baja de la inflación en marzo. Ahora en abril de nuevo. Lo que dice la consultora del SG es que los alimentos, puntualmente los alimentos, subieron y mucho. La carne, lo que más aumentó, 7% casi el incremento de las últimas 4 semanas. Estamos hablando de esenciales. Medio 3,4%, pero te repito, la carne fue casi 7 puntos lo que aumentó en las últimas 4 semanas. Juli, de acuerdo a la consultora LSG. En marzo la inflación, si no recuerdo mal, fue del 5,9% y los informes anteriores no veían que iba a ser tanto. ¿Puede ser más inclusive que lo que dicen algunas consultoras, el tema inflación de alimentos en abril? Puede estar bastante por arriba de lo que el gobierno le gustaría que esté, más en un momento en que, como vinculando con el tema que hablaba Julián justamente recién, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener el dato ahí cerquita de cuando sean las elecciones, por lo tanto es un tema también preocupante para el gobierno cómo se va a titular cuando nos vayamos acercando a esa fecha. Lo que van a decir los diarios sobre esto, ¿no? Según el SG, la consultora SG, carnes subió 7%, condimentos y otros productos alimenticios 5,5%, lácteos y huevos 3%, bebidas e infusiones 2,6%, el azúcar 2,3%. ¿Cómo puede ser que el azúcar, que es casi monopólico, una sola empresa produce casi el 60% de la bolsa de azúcar, aumente tanto de un mes a otro? ¿A qué se debe esto? Porque el dólar planchado, digo yo, ¿no? Y hay productos que no tienen casi ningún insumo, salvo que sea ignorante al respecto. ¿Por qué sube tanto? ¿Estaba atrasado en relación a la inflación del año pasado? ¿Es especulación? ¿Es por las dudas? ¿Por qué? Si le hacen esa pregunta hoy a Adorni, no la puede contestar. ¿No? No, porque los libertarios dicen que la única razón es monetaria. Cuando vos emitís pesos, generás inflación. Lo dijo Milei desde el minuto cero. Si vos destruís el Banco Central o no emitís más pesos, no hay más inflación. Bueno, yo le quiero preguntar a Javier Milei, que tanto sabe de economía al punto de que se hace llamar doctor, ¿por qué ahora que no emiten pesos sigue subiendo la inflación de nuevo? Vuelven a haber estas disparadas. En marzo, la estamos viendo en abril. Quizás tiene que ver con la concentración de la oferta. Ahora, ¿vos opinás que es especulación pura y dura o tiene que ver con algo del dólar mínimo, pero algo del dólar? Lo admitió Luis Caputo, lo admitió la semana pasada que tiene que ver con la especulación. Cuando tuiteó que hay 2 empresas, no vamos a decir los nombres porque no tiene sentido, pero hay 2 empresas que enviaron listas con aumentos y después, por la presión pública que ejerció el gobierno, retrotrayeron esos aumentos. Lo que admitió Luis Caputo en ese tuit es que hay concentración de oferta que genera aumentos de precio por especulación que no tienen que ver con la emisión monetaria. Ahora, digo entonces, esto tiene que ver también con la inflación que vemos todos los días y va en contra de lo que dice Milei. Y un segundo punto es la devaluación, exactamente. Claro, ahora, el gobierno... Si vos devaluás, los precios van a subir, claro, lo por que vos supuesto. devaluaste. Por supuesto. Ahora, el gobierno tiene herramientas, ya sé que va en contra de su propia ideología, su propio corazón ideológico, pero tiene herramientas para combatir la inflación, porque hay como 2 caminos. O el gobierno interviene, cosa que aparentemente el gobierno no va a hacer porque no quiere, y segundo, que va a bajar los precios no porque son buenos algunos empresarios, sino porque la gente ya no va a poder consumir ni siquiera 1 kilo de carne, ya no está
no se está viendo eso, Ezequiel. La gente está comprando de a unidad las cosas. ¿Por qué le importaría al gobierno de Javier Milei que aumentó el combustible casi 300% y después se vanagloria con una baja del 4%? ¿O por qué le interesaría al gobierno que te va a aumentar de nuevo el transporte? ¿O por qué le interesaría al gobierno que permitió aumentos a mansalva de todas las prepagas, controlar ahora eso que es un negocio para los amigos también, ¿no? Y por una cuestión electoral, tal vez. Por una cuestión electoral puede ser, Bueno, pero coincido. hoy recién, hace unos minutos nada más, cerró la reunión del Consejo del Salario y no hubo acuerdo. Qué raro, El ¿no? Consejo del Salario es el que dicta el salario mínimo. Esa es otra herramienta. 280.000 pesos, vamos a redondear más o menos. 296.000 pesos. Una miseria, chicos. Es lo que hay ahora. Lo que dicen, lo que piden los gremios de trabajadores es que suba por lo menos a 650.000. Ahora, el gobierno lo va a poner, lo va a triplicar, ¿vos decís? es lo que piden, es lo que piden. De la parte empresaria piden 300. La canasta básica alimentaria, corregime si estoy equivocado, es de casi 500.000 pesos. El salario mínimo que rige a los, por ejemplo, la prestación por desempleo, que es, por ejemplo, la que rige el salario mínimo, la prestación de desempleo, Sí. y también muchos empleos que son precarizados como empleadas domésticas, no llegan a los 300.000 pesos. Es una locura. Y por otro lado te quiero preguntar con respecto a lo que pasó con la nafta, ¿no? Porque hoy avisó YPF que va a bajar los combustibles un 4%. Ahora digo yo, ¿es tan lineal la relación baja el combustible, bajan los precios? Porque una apreciación personal, me parece que no. Bueno, hay una regla en economía que es que cuando te suben los costos, sube el precio final. Ajá. Y cuando te bajan los costos, sube el precio final también. ¿Por qué pasa eso? ¿Solamente en Argentina o en todos los lugares del mundo pasa igual? En los países donde hay mucha concentración de oferta suele suceder esto. Y ahora, cuando no hay ¿cómo control, digamos. Yo le quería preguntar a usted, ¿cómo va a impactar ahora también? Ayer el gobierno dio las tarifas, los nuevos cuadros tarifarios de la luz y del gas. Sí. Esto también va a impactar en la inflación de mayo. Sí. O sea, de un promedio un 3%, ¿no? Van a hacer esos aumentos. Que la vas a enterarte en junio. Digamos, ya va a haber terminado la elección de la ciudad, falta para la de la provincia de Buenos Aires y otros distritos importantes también. Entonces el gobierno apuesta un poco a eso, en que la gente se olvida, que tenga memoria Dori a corto plazo, entonces no recuerde, claro, es a lo que apuesta mucho el gobierno nacional. Todo antes de octubre, digo. Ahora, claro, por eso, y que la gente ya para octubre no se acuerda. Pregunta a la mesa en general, digo, el principal capital político de Javier Milei fue, y aparentemente sigue siendo, claro, la baja o la lucha contra la inflación. Ahora, si no baja la inflación tanto como desea y la gente no siente un alivio en el bolsillo, ¿puede perder las elecciones a nivel nacional el gobierno? Pero falta, a lo que voy es eso, falta para las elecciones. Milei apuesta mucho a esto de hacer todo de forma brutal y rápida, al punto de que cuando tenga que votar la gente, pueda dar alguna medida o pueda dar algún discurso que le sirva para conquistarlo nuevamente. Para mí no le va a funcionar, pero va a perder gran cantidad de electorado, porque de hecho su imagen negativa está creciendo. Pero eso es lo que apuesta el gobierno. Yo creo que lo que lo mantiene todavía a Milei es lo fragmentada que está la oposición. Claro, eso es lo que vital lo eso, mantiene ahí, que el peronismo esté peleado, que el macrismo, los radicales, están todos fragmentados en pedacitos. Eso hace que Milei, hacer una elección más o menos, una elección mediocre, pueda ganar incluso. Y eso es lo que pasó en las presidenciales, digo, porque al estar también todos divididos, eso generó obviamente, más allá de el anti-kirchnerismo, generó que a Javier Milei le vaya bien en las elecciones y pueda llegar a la Casa Rosada, ¿no? Muy bien, bueno, veremos ahora en mayo con las elecciones porteñas y con el calendario electoral si le va o no bien al gobierno. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Gran programa, con Julián desde allí, desde Congreso. A vos que estás en tu casa te digo que te quedes, obviamente, en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Soy Casta y también te invito a que te sumes a esta familia desde el Canil mañana a las 6 de la tarde también. Recordá, no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.